Bueno, como ya contamos, con Nacho estuvieron viendo principios de diseño. Espectacular. Estuvieron viendo principios de diseño. Sí. Sobre todo esto ya charlamos. ¿Cómo sabemos que nuestro diseño es bueno? ¿Cuáles métricas utilizamos? Y si se pueden medir los diseños. Sí, gracias. Lo chequeo. Casi seguro. Sí. Bien. Nosotros en Algoritmos 2 nos hicimos esta pregunta también a otro nivel. ¿Cuál era ese nivel? Literalmente estas preguntas nos hicimos, pero no a nivel de diseños. ¿De qué hablábamos? Sí, de algoritmos, ¿no? O sea, medíamos la performance, medíamos la complejidad O, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a hacer las mismas preguntas de cómo podemos saber si nuestro diseño es bueno, si vamos por buen camino. ¿Qué métricas podemos utilizar? También aplica para algoritmos, la notación O, y si se pueden medir los diseños. Y acá se complicó mucho más, ¿no? Porque el otro es matemática. ¿Cómo sabemos que nuestro diseño es bueno? O sea, ustedes vienen con el TP, ¿y por qué? O sea, vienen con el TP y yo les digo, ¿por qué esto es bueno? ¿Por qué? O sea, ¿cumple el enunciado? Espero que sí. Asumamos que sí. Ahora, ¿por qué es bueno? ¿Cómo lo podrían defender? ¿Qué podrían decir? Y que podemos agregar algunas funcionalidades de forma fácil. ¿Sí? Bien, es extensible. Es extensible. Bien, ¿qué más? Es mantenible. Es mantenible. Bien, ¿qué significa eso? Que se puede depurar más fácil. Bien, ¿qué más? Una más ahora. Venimos hablando de esto en la primera clase. ¿Qué características, qué atributos de calidad queremos en nuestros diseños? Sí, sin miedo al éxito. Fácil de leer. ¿Cómo? Fácil de leer. Que sea legible. Sí, eso no es el diseño, es el código. El diseño va a estar en el diagrama que vieron en el UML. ¿Qué otra cosa más queremos en nuestro diseño? Que con las dudas es claro, cuando hablamos de diseño sería el diagrama de clases, ¿no? Sería ese el punto de arquitectura, quizás. Que las responsabilidades estén bien separadas. Bueno, sí, podría ser. ¿Y cómo medimos eso? Todas esas cosas que dijeron. Se complicó. No existe la regla de esto. Tipo, no es matemático ya. Uno es n cuadrado y otro es n log n. En general, vamos a ir por la negativa. Tipo, che, esto no funciona, no es extensible por esto. Y cuando no encontramos por qué no es extensible, entonces es extensible. No hay forma de demostrar que es extensible en cada punto. ¿Sí? Mientras no podamos demostrar que no se puede, vamos a decir que es extensible. Lo mismo con los otros atributos. El cuadrado del tiempo que tardas en arreglarlo. Claro. De hecho, es que es verdad. O sea, yo muchas veces, cuando tengo que hacer un cambio, y me parecería que me debería llevar menos, digo, efectivamente no cumplía los atributos que yo pensaba que cumplía. ¿Sí? Algunas características, que algunas ya las vimos en la primera clase, me parece. Vamos a hablar de escalabilidad, que es básicamente cómo crece el diseño a lo largo del tiempo. Y eso no es si el papel se va poniendo amarillo o no. Si es, ¿qué significa a lo largo del tiempo? Es a lo largo de que yo le voy agregando o modificando cosas. Sacando también podría ser, pero en general cuando saco en general no me da muchas pistas. En general es fácil sacar. Y bueno, es una buena sensación. Pero básicamente, si es escalable, significa que yo puedo seguir haciendo cambios sin tener grandes problemas y grandes complicaciones. ¿Sí? Es frágil básicamente, es cómo se comporta ante casos que yo no espero. ¿Sí? Podríamos llamarle casos borde. ¿Sí? Rigidez sería parecido, pero a mí me gusta un poco más, que es básicamente cómo se comporta ante cambios. ¿Sí? Si yo no puedo encastrar una clase más que le estoy necesitando, o para meter una clase más tengo que meter 5, era bastante rígido. En cambio, si es nomás meter una clase que hereda de una interfaz que ya tengo, implemento una interfaz que ya tengo, no era rígido. Nosotros vamos a querer que sea escalable, que no sea frágil y que no sea rígido. Y la inmovilidad
movilidad se refiere a cuán reutilizable es. No hay mucho que agregar, a ver si se entiende. Paso. Nosotros vamos a definir entre módulos las relaciones entre sí por dos atributos, ¿sí? La cohesión y el acoplamiento. Vamos a empezar por el de abajo. ¿Qué significa el acoplamiento? ¿Cómo interactúan los módulos entre sí? Estuvo bien, pero cambiaría el verbo. Yo no sé si es cómo, sino cuánto. Si yo tengo dos módulos que están muy pegados, o sea, se comunican en muchas formas, ¿sí? Vamos a decir que están altamente acoplados. ¿Sí? Uno llama al otro y se van llamando así. Que piensen que no es una función que llama a otra y vuelve y ya está, están acoplados, sino que son muchas funciones que se van llamando, ¿sí? De cada módulo. Un módulo puede tener muchas clases. No están acoplados, o sea, el caso contrario, no están acoplados cuando directamente no se llaman, ninguna función de un lado llama a una función del otro, ni una clase de una usa una función del otro, y así. ¿Sí? Estos son conceptos generales, no necesariamente de clases. Y después tenemos cohesión, que es qué pasa dentro del módulo. No sé, no me sale ni siquiera cuál sería como el adjetivo. Cohesión sería que también representa este. Sí, pero, o sea, este sería acoplado. Este no me sale el verbo. Pero ¿qué significa que haya cohesión adentro de un módulo? Sí, ahora no la vamos a buscar. Nunca me había preguntado cómo era. ¿Qué significa que un módulo que haya alta cohesión en un módulo? Este concepto es bastante más difícil que este. No esperaba que lo sepa porque yo tampoco lo sabía. Yo también me lo había olvidado. Básicamente, dentro de un módulo vamos a hablar de cohesión cuando las entidades de dominio están relacionadas entre sí. ¿Qué significa esto? Que en mi módulo de autos tengo autos, ¿sí? Y todos son autos. Como todos son autos, la cohesión me funciona, ¿sí? Es alta. En cambio, si yo tengo, voy al otro punto, voy a mi módulo que lo llamo Tutti Frutti y pongo todas las funciones que no sé dónde poner, todos los auxiliares las meto ahí, la cohesión va a ser muy baja porque las funciones no van a tener que ver nada entre sí. No hay relación conceptual entre ellas. Por eso hablo de entidades de dominio y no de clases, ¿sí? Porque cada clase representa algo de mi entidad, a una entidad de mi dominio, ¿sí? Mi dominio es conceptual. Ya hablamos del CIU, en el dominio hay alumnos, hay aulas, qué sé yo, sin hablar de clases. Quizás hay una clase de alumno, puede ser, es muy posible, pero el modelo de dominio va sin clases, sin nada, sin lenguajes. Cuando el modelo de dominio dentro del módulo es parecido, ¿sí? Tiene sentido, hay alta cohesión. Cuando no, hay baja cohesión, ¿sí? Entonces vamos a creer que nuestros módulos entre sí, ¿qué vamos a buscar? ¿Que la cohesión sea alta o baja? ¿Por qué? Depende. Primero, ¿por qué depende? Ya que te animaste. Ahí sería baja, no dije que debería ser, pero sería baja. ¿Y por qué eso es bueno? Te la jugaste, claro, lo hice yo, ahora lo hiciste vos. Ahí va. Bueno, ¿y por qué vos dijiste alta? ¿Por qué debería ser alta? Y porque yo puedo tener un objeto que tiene 10.000 funciones y yo utilizo 2, por ejemplo. Está bien, vas a hablar de unos principios que vamos a hablar después, justo, mirá. El último de todos tiene que ver con eso. Puede ser, sí, piensen en lo que hablamos hoy también, en estos atributos que está acá. Si mi módulo tiene baja cohesión, significa que nada tiene que ver con nada, posiblemente la escalabilidad no sea buena, porque va a haber muchos motivos para modificar ese módulo, para agregar, sacar o modificar. En cambio, si mi módulo es de autos, solo lo modifico cuando modifico autos. El resto no se toca. Lo mismo con la fragilidad y rigidez. Si la cohesión es baja, no tengo idea cómo es. Y el acoplamiento, por otro lado, yo voy a querer que sea el mínimo. 0 es lo que esperamos. No sucede, obviamente, ¿no? Pero apuntamos a que sea 0. ¿Por qué? Porque si están muy acoplados dos módulos, significa que cuando toque una función
seguramente voy a tener que tocar la del otro, que la está usando, porque están altamente acoplados. Si no se estuvieran acoplados, si podría poner una línea, cuando toco un módulo no toco el otro. ¿Sí? La escalabilidad se ve clarísima. Si están altamente acoplados no van a escalar, porque tengo que tocar un montón cada vez que tengo que tocar alguno de los dos. Y de reutilización ni hablamos, ¿no? Es totalmente imposible. Entonces nosotros vamos a buscar, estas subidas, alta cohesión y bajo acoplamiento. Lo van a escuchar un montón. No de nosotros, pero es una frase muy conocida de ingeniería de software. Sí. Vamos a medir lo que ustedes hagan, y ustedes también lo van a hacer, con estos dos propiedades, por su cohesión y su acoplamiento. ¿Sí? De vuelta por las dudas. El acoplamiento es entre módulos y la cohesión es para dentro de un módulo. Nosotros hablamos a nivel módulo, quizás también podríamos hablar a nivel clases. Yo querría decir que adentro de mi clase haya alta cohesión. Y si hago una calculadora, los métodos sean de una calculadora. ¿Sí? No sean también de, no se me ocurre nada, pero de una computadora, que no lo puedo hacer una calculadora, pero me viene bien ponerlo ahí. ¿Sí? Porque ahí no sería, no sé cómo es el adjetivo, pero no habría alta cohesión. No sería cohesivo. Pero sería cohesivo, es verdad, ahí está. El acoplamiento es lo mismo, yo no quiero que dos clases se comuniquen demasiado, se toquen demasiado, porque hay alta probabilidad de que como toque una tenga que cambiar la otra. ¿Hasta acá estamos bien? A mí siempre me costó muchísimo esto, cuando cursé algoritmos 3 me parecía como súper confuso. Bueno, y ahora vamos con los principios de hoy, que son los últimos que vamos a ver en la materia. Tenemos los principios SOLID, que son un conjunto de 5, por eso yo antes elegí 5, una por cada letra. ¿Sí? El acrónimo lo adoptó Robert C. Martin, el mismo de la bala de plata, de Alice Nausilo Rulet. Pero no los inventó él, simplemente los juntó y dijo esto van a ser SOLID. ¿Sí? Son principios de conocimiento de objetos. Alguno que otro puede ser utilizado, estoy seguro que 2 o 3, fuera, pero en principio son orientados a la programación de objetos. Los que vieron con Nacho el otro día no son necesariamente de objetos. ¿Sí? Estos son como más los de programación orientada a objetos. ¿Son fáciles o difíciles? No sé. Ahí son más difíciles. Pero bueno. Más estos temas se los tienen que aprender mucho más que el cuatrimestre pasado. Es el último tema de objetos además. O sea, hay menos temas para tomarles, o sea que estos son más intensivos. Bueno, vamos con el primero que quizás es más fácil. ¿Sí? El primero, que es la S de SOLID, es Single Responsibility Principle o SRP. Uy, les voy a dar un reconocimiento. Pero básicamente lo que les dice la foto es que vos puedas hacer algo no significa que deberías hacerlo. Cuando nosotros les tomemos todo esto, porque lo vamos a hacer, le vamos a preguntar qué principio viola de código. No le hicimos el examen, pero posiblemente vaya por ahí. Cuando pongan qué principio, además de poner el nombre y por qué, que es mucho más importante que el nombre, pongan el nombre completo. Pueden ponerlo en castellano, en inglés, es lo mismo. No usen acrónimos, tipo SRP. Porque le pifan al acrónimo, no tenemos ni idea de qué quieren decir. De hecho, yo a veces cuando corrijo, o sea, principios hoy son 5, pero con los que viene Nacho la vez pasada van a ser como 15. Al menos, los importantes. Entonces yo me tengo que ir a fijar, tipo, ¿cuál era? ¿Qué quiso poner? Pónganlo completo porque es súper importante, porque les estoy preguntando eso. ¿Qué dice este principio? ¿Sí? Básico, no voy a pasar todavía. Vamos a hacer esto así. Ahí está. Dice que si una clase tiene... eso les iba a decir. Yo me olvidé. Son 5, no los escribió Robert C. Martin. En el Drive nosotros subimos 5 papers, uno de cada uno de estos principios, que están explicados ahí. De hecho, los ejemplos, no sé si todos, pero la gran mayoría son de los papers originales, no son de internet. ¿Sí? Ahí están los 5, los pueden leer, no son muy largos. De hecho, algunos son de 10 páginas, pero no porque sea largo el principio, sino porque tiene muchos ejemplos. Ahí está en C++, porque en ese momento se usaba mucho C++. ¿Qué dice esto básicamente? Que si una clase tiene
tiene más de una responsabilidad, entonces esas responsabilidades van a estar acopladas adentro de esa misma clase. ¿Sí? Vamos a definir responsabilidad como una razón de cambio. ¿Sí? Si pasa algo, yo tengo que tocar esa clase, entonces tiene esa responsabilidad. ¿Sí? Entonces vamos a decir que una clase no viola ese principio porque tiene muchas razones de cambio. ¿Sí? Es muy posible que tenga muchas razones de cambio, ¿sí? Porque posiblemente mi clase tenga muchos métodos. O sea, idealmente es uno, pero no va a pasar. ¿Sí? Va a tener un montón de razones de cambio. Lo importante es que esas razones de cambio sean cohesivas entre sí, ¿no? Que sean muy parecidas. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo donde se rompe. ¿Qué pasa si tengo muchas razones de cambio? Básicamente una clase que tiene más de una responsabilidad, hace más de una cosa, se vuelve muy frágil, si que era lo que no queríamos. Bueno, lo que dijimos recién. Que sea frágil significa que puede romperse de forma que nosotros no sabemos. ¿Sí? ¿Cuándo tiene más de una responsabilidad? Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero el ejemplo básico, ¿sí? El clásico de ustedes es, ustedes están haciendo, se me olvidé, el ajedrez, ¿no? Bien, lo dije bien, ¿no? El Power Chess están haciendo ustedes, perfecto. Me confundí con el trimestre anterior. Si ustedes tienen una clase que es encargada de mostrar el caballo por pantalla y además validar si el caballo se puede mover de una posición a otra, está haciendo dos cosas. Tiene dos responsabilidades. Una es mostrar por pantalla, otra es mover el caballo. O validar el caballo, depende de cómo lo dice. Tiene dos cosas. ¿Sí? Viola este principio. Así de fácil. Si el caballo valida que se pueda mover, mueve la pieza y se guarda el color, tiene más de una responsabilidad, porque puede ser cambiar por el color o por cómo se mueve el caballo, pero aún así todas esas razones tienen sentido porque estén en el caballo. ¿Sí? Hay relación entre ellas. Mostrar por pantalla y que se mueva, ahí ya no hay relación. ¿Sí? En el ejemplo del paper, que es más complejo de lo que a mí me gustaría, tenemos la clase rectángulo. ¿Sí? De hecho, me parecía la que dije recién. Pero tenemos una aplicación de computación geométrica que calcula cosas de geometría y una aplicación gráfica. Y esta es una interfaz gráfica, que no nos importa. Es la parte que a mí no me gusta, esto podría no estar y sería lo mismo. ¿Qué pasa? El rectángulo tiene dos métodos. Tiene el dibujar y el calcular el área. No sé que se parecía mucho a esto. ¿Por qué? Porque dibujar lo necesita para la aplicación gráfica y el área lo necesita para la aplicación geométrica. Entonces tienen dos razones de cambio. Una es dibujar y otra es calcular el área, que no están relacionadas esas razones de cambio. Si en lugar de dibujar sería calcular el área y cambiar es un rectángulo eso, ¿no? Cambiar los dos lados, la longitud de los dos lados, también tenemos dos razones de cambio, pero hay cohesión entre ellas. ¿Sí? Tipo, tiene sentido que un rectángulo haga eso. Tiene sentido que el rectángulo también se pueda dibujar y que pueda cambiar la longitud de los lados, también tiene sentido. Siempre en el contexto de la aplicación gráfica. ¿Sí? Ahora, estas dos cosas, en estos dos contextos, no son cohesivos. ¿Sí? Obviamente que sean cohesivos o no, los métodos o las razones de cambio tienen que ver con el contexto. ¿Sí? En este contexto, estos dos no son cohesivos, porque no tienen nada que ver uno con el otro. Más allá que uno necesite el área para dibujar. Eso no nos dice nada. Pero de vuelta, si saco el de dibujar, me olvido de la aplicación gráfica, la borramos, y mi contexto es nada más la aplicación geométrica, que a este yo le pueda modificar los lados, tiene sentido. ¿Sí? Ya no viola más ese principio. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Qué es lo que van a hacer en el parcial? Ya se lo saben. ¿Cómo lo arreglamos? Tiene que redefinir la responsabilidad de cada. Bueno, está bien. ¿Y cómo podría ser? Y la aplicación de geometría es la que se encarga de definir una forma. Sí, o sea, Dibujar podría ser. esta aplicación necesita que otro sepa calcular áreas de rectángulos. Eso sí. Él define la forma, la aplicación. Muchas veces, no implica que siempre, porque si no en el parcial todos van a hacer lo mismo, muchas veces estos arreglos
¿Cómo sería? Lo podríamos implementar diciendo, bueno, nosotros tenemos muchas figuras que podemos querer dibujar, por ejemplo. Sí. Entonces decimos, bueno, una interfaz que podría ser Dibujable. Bueno. entonces cada reglaria y que diferente dependiendo de lo que queramos hacer. Ya vos tenés dibujable y tenés rectángulo. ¿Está bien? Sí. ¿Y esto? ¿Y cómo se relaciona con esto? O sea, acá yo tengo que hacer GCA y la aplicación gráfica. Y los métodos de este, ¿no? Que es dibujar y calcular el área. O sea, ahí tengo una interfaz, posiblemente me sirva para crear nuevas figuras. Estamos bien. Ahora, el problema no es que no puedo crear figuras. Tampoco puedo crear figuras. Eso es un problema. Sí, también. Pero el problema actual es que este tiene dos responsabilidades y acá lo sigue teniendo. ¿Sí? Es otra cosa importante para el parcial. Si yo digo que el problema es que tiene una sola responsabilidad, tiene muchas responsabilidades, muchas razones de cambio, y en mi solución sigue teniendo muchas razones de cambio, está mal. Bien, ¿qué podemos hacer? Vamos. 3 semanas ya deberían ser expertos en objetos. Pensando en el patrón de modelo vista contador, me parece Uf. que es apropiado. No vamos a ver patrones. No, Igual no es un patrón, es una arquitectura. Una clase de rectángulos Bueno, visual. vamos a probar qué pasa. Sería rectángulo visual, ¿y cuál es su responsabilidad? Dibujar. ¿Está bien? ¿Y esta quién la usa? La aplicación gráfica sería así. Bien, y esto, o sea, dibujar ya no está más acá. ¿Y esto cómo sigue? Lo tenés, ¿eh? Otro, ¿qué ideas tienen? Puede ser que el rectángulo tenga un get de las medidas. Sí, lo voy a agregar. Get medidas, porque no escribo una palabra entera. Pero asumamos que sí, sí. ¿Y qué más? Ahí va. Si este lo tiene el rectángulo, resolvemos este problema. Este rectángulo dibuja, este rectángulo sabe de geometría. No son dos cosas diferentes, ¿sí? Este rectángulo representa este, ¿sí? Hay cierto acoplamiento acá, sí, pero ahora las razones de cambio ya son únicas. De hecho, lo que hizo nuestro amigo es eso. ¿Sí? En el paper acá está mal, por eso acá quedó feo, pues lo puse encima. Si ven el paper, acá dice área, está mal, ella hace otro. Que es lo mismo. Sí, solo que ahora cada entidad tiene una sola razón de cambio. Vos dijiste MVC, esto no es MVC, pero cuando hacemos interfaz gráfica es muy común tener entidad de modelo por un lado y su representación visual por el otro. Tener tipo rectángulo visual y rectángulo. Esto va en el modelo y esto va en la vista. Lo vemos la semana que viene, literalmente. Según lo que hablé con Nacho. Sí. No. Sí, pasa que Si fuese, por ejemplo, tipo uno que sea área y otro que sea perímetro. perímetro. No, está perfecto. ¿Por qué está perfecto si solo nos interesa la parte de la geometría? Como nos interesa la visual, esto lo tenemos que hacer sí o sí. Pero en este caso le agregamos calcular el perímetro acá y está todo bien. Tipo, no viola, por más que tenga más de un método. ¿Sí? Porque esto habla de geometría, tiene métodos de geometría. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué digo que estos principios son un poco más difíciles? No porque sean tan difíciles de ver, sino porque muchas veces es más difícil no es difícil de entender, es más difícil de ver, ¿sí? Que nos está pasando esto. Si no es tan trivial. O sea, sí, acá porque lo estamos viendo en la diapositiva y estamos viendo principio de responsabilidad única. ¿Sí? Entonces, tipo, sí, claro que todos no tienen nada que ver. Cuando ustedes hacen el TP, tienen clase de un montón de métodos, que ya está mal, ya se los digo, no es tan fácil de ver. ¿Sí? En general lo empiezan a ver cuando tienen problemas, cuando se vuelve frágil su código.
¿sí? O cuando no escala, ahí es cuando se dan cuenta, tipo, che, lo estuve haciendo mal. Que no está mal tampoco hacerlo así. Porque ustedes se van a juntar, no sé, hagan lo que quieran, pero lo más plausible es que, como nosotros les recomendamos, hagan primero el diseño general. ¿Sí? Y va a tener problemas, que se van a dar dando cuenta que violan principios durante el desarrollo y lo van a ir cambiando. Está bien, es algo natural. Digo, nos pasa a todos. ¿Estamos bien con este? Con el S. Acuérdense cada uno, porque después en el final vienen y ponen la S de Solid. Tuvimos como 3 casos. De hecho me sorprendió. Dije, me parece más difícil acordarse de eso que acordarse tipo el nombre. Que lo pueden poner el principio de responsabilidad única y está perfecto, o principio único de responsabilidad, nos da lo mismo. O sea, mientras entendamos lo que estamos hablando, estamos bien. Porque de vuelta, les vamos a preguntar qué principio viola. Esperamos que nos digan algún nombre coherente, ¿sí? No que nos digan tipo el que vimos primero en una clase. Lo que nos importa es que vean por qué está mal hacer esto o violar este principio. Porque después cuando estén codeando, de hecho muchas veces se van a dar cuenta que algo está mal y no sepan por qué. Pero digan tipo, che, esto no va a escalar así. Porque violar ese principio quizás hasta es anecdótico. Porque si violaba uno o el otro da lo mismo, porque igual no escala. O sea, igual tenemos que empezar una solución. Y los principios no son patrones, no nos dan soluciones, nos dan problemas nada más. Entonces muchas veces identificar el principio no me aporta demasiado. ¿Sí? En la vida real, muchas veces. Otras son al revés, por ejemplo, que me gusta a mí, el de Dimitri, A punto B punto C, es súper claro que lo rompes. Tipo, ya si pones 2 métodos seguidos es que está mal. Vamos con este, el open close, o el que más se van a acordar por el resto de su vida porque es el más fácil de acordarse. De hecho, hoy en la oficina pregunté, tipo, che, ¿saben lo que es Solid? No sabían y me dijo open close. Bien. ¿Qué nos dice open close con este gráfico? Con esta imagen bastante gráfica. Básicamente lo que nos dice ahí es que la operación a pecho abierto, dice ahí, o a corazón abierto, no es necesario cuando se pone un suéter, ¿sí? O una campera. ¿Qué significa esto? Que lo que nos va a decir Bertrand Meyer, o no sé si es Meyer, pero la tiré. De hecho viene Nacho que se usa tal cual todos los apellidos y dice no, es Meyer. Básicamente que las entidades de software, clases, módulos, funciones, cualquier cosa deberían estar abiertas a extensiones pero cerradas a cambios. ¿Sí? Open close. Ahí está. De ahí viene el nombre. ¿Está bien? ¿Qué significa esto o qué significa abierto para extensión? Básicamente que ante nuevas funcionalidades deberíamos poder extenderlo por herencia o por interfaces en otra cosa, en otro comportamiento que nos sirva a nosotros. ¿Sí? Esto ahí lo pone como medida que cambian los requisitos. Por otro lado, cerrado a cambios significa que el código fuente es inviolable, dice Meyer, y no se puede cambiar. Como si lo fijara, ya está. Solo lo puedo extender. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Medio que son contradictorias y no se llevan muy bien. Porque como yo no puedo tocar mi código fuente, pero al mismo tiempo puedo crear cosas. ¿Sí? Con abstracción, como todo en esta materia. Todos lo sabríamos en la anterior. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor este. Se entiende bastante bien. Uy, le tengo que cambiar el fondo negro. Ya. Después lo cambio. Horrible. Horrible, no se ve nada. Estaba pensando todo lo que traje está en el fondo negro. Ahí va. ¿Qué dice ahí? Ni yo lo veo. Pero básicamente tenemos la clase cuadrado que implementa figura. ¿Sí? Tiene un constructor para inicializar el lado y tiene un lado. Tenemos un círculo que implementa figura, que tiene un radio, ¿sí? Un constructor que recibe el radio y tiene, bueno, obviamente el atributo radio. ¿Qué es lo que hace el código este enorme? Inicializa un cuadrado, inicializa un círculo y tiene una lista de figuras. ¿Sí? No sé qué son figuras. Como son figuras, le puedo agregar el círculo y el cuadrado, que es lo que hago acá. Y yo lo que voy a querer es calcular el área total de todas las figuras de la lista. ¿Qué es lo que hago? Recorro en la lista de figuras. Si la figura actual es un círculo, entonces pido
Bueno, hago el... ¿cómo se llama? Vamos. El casteo. Ahí está. Hago el casteo a círculo y digo, bueno, el área del círculo es el radio por pi. O sea, pi por radio cuadrado. Si es un cuadrado, casteo la figura cuadrado y hago lado por lado. Y lo sumo todo área y funciona. ¿Qué problema tiene esto? No es extensivo. O sea, ¿Qué si significa? querés extenderlo, tenés que toquetear mucho la lógica. ¿Qué sería extenderlo, por ejemplo? Si querés agregar más como Otra figura. triángulo, Perfecto. ¿Y cómo sería? tendrías que poner otro if para cada figura, tenés que toquetear mucho código fuerte. Perfecto. O sea, el main, toda esa forma, no está cerrado a cambios. Cada figura nueva necesito tocarlo. ¿Sí? Tiene un montón de problemas ese main. No solo ese, pero principalmente tiene ese. ¿Sí? Además de que tiene que saber cómo se calcula cada área. ¿No? ¿Cómo lo podemos arreglar? Tenemos. Ahí está. Me quiero fijar que sea de pizarra porque si no iba a ser divertidísimo. Se iban a acordar todos de las figuras por un largo. Tenemos, como eran figuras, tenemos círculo, ahí tenemos cuadrado que tiene 2 con C. Buenísimo. Ese cuadrado. Ahí está. Bien, y los dos tienen un atributo, este tiene radio y este tiene lado. Bien, ¿cómo lo puedo arreglar? Bueno, y el main es el main, no sé, una clase acá que sea calculadora de áreas. ¿Qué puedo hacer? La figura debería poder tener alguna responsabilidad de calcular. O sea, debería tener la responsabilidad de calcular. ¿Calcular qué? Área. Vale, lo voy a llamar getArea. ¿Está bien? Cada figura. De hecho, lo que podemos hacer es que lo haga la interfaz. Claro, que sea calcular y Vale. que cada figura después haga el cálculo según la Listo. forma que sea. Cada figura tiene que implementarse como sea su cálculo de área. ¿Qué ganamos con esto? Que se ve menos, porque quedó más pequeño, porque es más código, pero fíjense que cada figura tiene un área, sabe calcular su área. Y el main, el for, lo único que hacemos es recorrer las figuras y a cada figura preguntarle el área. Y ya está. Ante nuevas figuras, ¿sí? Esto no se toca, está cerrado a cambios, y esto tampoco, solamente lo extiendo. En este caso implementando una interfaz. ¿Sí? Eso es open close. Ahora, a esto les iba a decir. Otra pista que teníamos antes, ¿sí? ¿Qué pasaba con las clases círculo y cuadrado antes que yo agregue lo del área? Olvidándonos del main. La parte del casteo. ¿Qué pasa con el casteo? Tenías un if para ver si era círculo. Olvídate del main. Tipo, el main no está, tengo las figuras nada más. ¿Qué problema tienen así como están? Eran anémicas también. Ese es el bad smell más clásico de todos. No hacen nada más que guardar un dato. ¿Eran qué? Anémicas. Eso lo vieron el viernes. Las anémicas son básicamente cuando solo guardan atributos. No tienen comportamiento. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero que unas figuras se dibujen antes que otras? ¿Cómo debería modificar esto? Por ejemplo, que los círculos vayan antes que los cuadrados. ¿Cómo? Depende de qué orden los agregue. Podría ser. Tiene que tener alguna manera de El clasificar. tema es que algunas maneras tengo que tener que clasificarlos. O sea, puede ser como los agrego, qué sé yo. No, tenés que clasificar por alguna propiedad más. Es que podría tener que agregar una propiedad más. Muy seguro. La moraleja es que nunca va a estar cerrado a cambios. Porque yo no sé qué va a venir. Yo puedo estar preparado para eso. En este caso estamos bastante preparados a nuevas figuras. Pero no sabemos qué requerimiento va a venir después. Nunca podemos estar 100% cerrado a cambios y yo estoy seguro que esto jamás lo voy a tocar. Porque por más que yo tenga una buena solución y diga, agreguémosle un orden acá, una prioridad,
qué sé yo, que es una solución intermedia, más o menos, tiene sus debilidades. Aún así tengo que estar acá y ordenar por prioridad. Yo no sé qué figuras cada una, 10 puntos, las ordeno por prioridad, funciona, pero lo tuve que tocar acá, que era lo que yo no quería. Nunca va a ser 100% cerrado a cambios. Tipo, ya está listo, este archivo no se toca nunca más. No va a ser así. No funciona así. Ojalá fuera así. Sería muy fácil todo esto. ¿Qué ventaja nos da el Open Close? Ahí está, y después ya pasamos. Básicamente nos ayuda a la reusabilidad y mantenibilidad. Y bueno, y escalabilidad infinito, ¿no? Seguro. Pero no veníamos hablando de eso. ¿Algo más con Open Close? Esas frases no se olvidan más, tipo, es como abierta, extensibilidad y cerrada a cambios. Bueno, vamos con el del pato. Este tiene un nombre además, que no había tenido nombre. ¿Por qué el otro no? ¿Por qué el otro no es el de Meyer? ¿Por qué no es el M y este es el de Liskov? Porque este va a ser Liskov, tipo no tiene otro nombre, tipo escribió la Liskov. Para mí es porque M no entraba en sólido. Había que pensar otra palabra. Nuevo Liskov. Básicamente, bueno, lo que nos dice acá es que si parece un pato, o hace quack como un pato, pero necesita baterías, entonces probablemente estemos manejando la abstracción incorrecta. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a decir Bárbara Liskov? Va a decirlo de esa forma. Bárbara, estoy casi seguro que yo no. Ahí va. Pero de una forma mucho más compleja. Ya va a venir. Básicamente las funciones que usan punteros o referencias a clases. Lo vamos a ver primero la forma difícil. No, vamos a ver la fácil porque ya nos va a costar mucho, realmente. Lo voy a dejar como yo mismo hice la diapositiva. Vamos a decir que funciones que usan punteros o referencias a clases, esto tiene mucho que ver con C++, por eso está escrito así. A clases base deberían poder utilizar objetos de las clases derivadas sin conocerlo. Básicamente lo que dice es, si yo puedo usar una clase padre en mi código, yo podré en cualquier momento reemplazarla por una hija y mi código debería seguir funcionando de forma idéntica. Obviamente la hija va a hacer lo suyo, quizás los resultados cambian, pero mi código tiene que seguir funcionando. Si no, rompe el disco. ¿Sí? Por eso se refiere a la abstracción incorrecta. Si yo no puedo usar, yo uso la base, ¿sí? La de arriba, la padre, y cuando quiero usar una hija, una querida, no puedo porque se rompe. Y no porque Java no me deja, sino porque deja de tener sentido mi código, ¿sí? Entonces no era un pato. Entonces la hija no tiene que heredar del padre. Esto no me habla de mi código, sino de la jerarquía de padre e hija. ¿Sí? Que yo no pueda reemplazar en mi código el padre por la hija, me está diciendo que quizás no son padre e hija. ¿Sí? Quizás no es un pato. Bárbara lo va a decir de una forma muchísimo más compleja. ¿Sí? Que dice, además lo dejé en inglés porque me gustó el textual, que básicamente es nosotros lo que queremos es algo como lo siguiente, como la siguiente regla de sustitución. Si nosotros tenemos, o sea, si guardamos cada objeto O1 de tipo T, ¿sí? ¿Qué? Ah, de tipo S, si no, no me iba a dar. Vamos a sumar. Tenemos de cada uno de tipo S. Y hay un objeto de tipo 2. Un objeto O2 de tipo T, tal que para cada programa que usa T, ¿sí? Para cada programa que usa T, si el comportamiento de P no cambia cuando yo sustituyo O1 por O2, entonces ese es un subtipo de T. Entonces me está diciendo que T es así. Solo si se cumple eso. Es una forma mucho más compleja de hacer lo que dijimos antes. Acá es como que lo está haciendo como como un teorema, básicamente, ¿no? Pero lo decimos de vuelta, básicamente. Que es, si existe un objeto O1 de tipo S y además existe un objeto O2 de tipo T, tal que para todos los programas P, ¿sí? Ojo con ese todos, porque es muy complicado, ¿sí? Ahora hablamos por qué. Todos los programas P que están definidos en términos de T, ¿sí? Si el comportamiento de P no cambia cuando
o 1 es sustituido por 2, entonces ese 2 puede ser subtipo de T. ¿Qué significa? ¿Por qué para mí es muy complicado este all programs? Porque acá ya es cuando hablamos de IPC y no sabemos todos los programs. ¿Sí? Solo lo vamos a ver con un código. Esto, yo les digo, si un código, que yo tengo un código, y no puedo usar el hijo de un padre, entonces Lisco me está diciendo, ese hijo no es de ese padre. Esa es la prueba de... Ahora, el caso contrario, que sí pueda reemplazar el padre por el hijo, digamos que sí, no significa que está bien la herencia o la interfaz, ¿no? Lo que sea. Que ese es un subtipo de T. Solo significa que para mi programa no contradice esto. Ahora, yo tendría que conocer todos los programas que no existen. ¿Sí? Yo no puedo verlos, no puedo imaginarme todos los usos. Quizás sí, pero es muy difícil. ¿Sí? Entonces, yo nunca puedo confirmar que esto va a ser verdad para todo, para siempre. ¿Sí? En general, los usos o las violaciones del ISCOP son bastante más simples. Si no es que tengo que pensar y empezar a dibujar programas, todavía no se puso matemático esto, se pone como cálculo lambda. Pero por eso, que en mi programa yo pueda sustituir la hija, en lugar de usar el padre, usar la hija, no significa que esté bien el tipado, sino solo que por ahora no está mal. Ahora vamos a ver un ejemplo. Esto se ve súper fácil. El ejemplo puede ser, tenés la clase figura. No me spoilees. ¿No te spoileas? No me spoilees. Ah, sí. Y sí porque es legendario. Encima cuando no se usa y queda gris, se ve menos. Es el peor. Para decirlo después. Porque este es el legendario de la programación. Tenemos un rectángulo y un cuadrado. Ni les cuento lo que hay dentro porque no es relevante. ¿Sí? El cuadrado tiene un solo lado, o sea, pues es idéntico en todos. El rectángulo tiene dos, alto y ancho. Alto. Mira, acá hay un bug. Debería ser ancho. Alto y ancho. Este es mi programa, mi P. ¿Sí? Que está en términos de rectángulo. ¿Por qué? Porque cuadrado, yo voy a decir que hereda de rectángulo. Yo lo que estoy diciendo acá es, tengo un rectángulo y cuadrado va a heredar de rectángulo. ¿Sí? Vamos a overridear cómo se setea el alto y cómo se setea el ancho. Porque es diferente, tiene un solo lado. De hecho acá vamos a usar solo el... usamos alto y ancho y los ponemos igual en todos lados, para que se comporte igual. ¿Qué pasa? Yo tengo mi programa, que está en términos de T, que recibe un rectángulo. Al rectángulo le seteo el alto y le seteo el ancho. Y devuelvo el área, que es alto por ancho. ¿Sí? Yo acá, lo llamé F porque lo que quiera, pero esto debería ser igual a 45 en este caso, ¿no? Es 9 por 5. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa acá? Esto está en términos de T, que es de rectángulo. Funciona, si es un rectángulo efectivamente, tiene sentido. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si es un cuadrado? Si yo en lugar de pasarle un rectángulo le paso un cuadrado, que es posible, el compilador no se va a quejar porque un cuadrado es un rectángulo, va a setear el alto, le va a quedar que los dos lados son 5. Va a setear el ancho y le va a dar que los dos lados son 9. Esto no va a ser 45, va a ser 9 por 9, 81. Se va a romper. Mi programa ya no funciona más. Se está comportando de una forma inesperada. ¿Sí? Viola el... me olvidé. Mucho para atrás. Es súper frágil. ¿Sí? Mi código es súper frágil porque no se está comportando bien ante casos inesperados. Volvemos. Ahí. Lo que me está diciendo Bárbara en este caso es que ese no es un subtipo de T. Esto está mal. Un rectángulo no es un cuadrado. Contrario a la intuición, porque yo cuando lo programo, yo digo un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. Matemáticamente tiene un sentido. ¿Sí? Es algo súper común. El
problema este de rectángulo cuadrado, si un cuadrado es un rectángulo, y lo que va a decir Liskov es que no, porque para todo programa no existe esa sustitución, ¿sí? Y que mi programa siga funcionando de la misma forma, con el mismo comportamiento, como decía Bárbara. ¿Está bien? Liskov me da ciertas pistas en Java, por ejemplo, ¿sí? De que yo estoy violando Liskov, o que la abstracción no es la correcta, que es esta. Cuando yo hago herencia, ¿sí? Y empiezo a meter overrides, lo más probable es que esté violando Liskov, porque yo le estoy cambiando el comportamiento al padre. Entonces significa, acá es el alto y ancho son medio básicos, ¿no? Pero si tenemos la función A en el padre que hace una cosa y la función A en esta que yo la overrideo para que haga otra cosa, un programa que llama al método A va a ser diferente si es el hijo o el padre. El comportamiento no va a ser el mismo. Entonces lo más probable es que viole Liskov si hago un override. Es muy posible. Anotan, tipo el parcial. Si es override, entonces Liskov. Un sí solo es. ¿Puede violarse Liskov sin overrides? Obviamente, ¿no? Casos triviales me puedo pensar, eso seguro. De hecho, nosotros cuando les corregimos el TP miramos el diagrama y miramos algunas clases en particular. Las vamos eligiendo medio al azar y medio las claves, ¿sí? Una clase que tenga getter y setter, más allá que esté mal, no la vamos a mirar. Hay palabras claves que yo busco para corregir, que una es override. Si ustedes están haciendo un override, es muy posible que estén haciendo algo mal, ¿sí? Lo mismo instance of. ¿Estamos bien con Liskov? Lo retomamos. Una pregunta, por ejemplo, si vos tenés un override que lo único que hace es, por ejemplo, cambiar el mensaje que sale por pantalla, ahí no mirás. Y depende. ¿Es posible que rompa Liskov? Como que no. O sea, todos los overrides están mal, no, porque si no, no estaría, no existiría. Pero depende del caso. A ver, si es un mensaje de error, por ejemplo, posiblemente esté bien. Después también tenés que pensar si tiene sentido que vos heredes una clase y lo único que cambies es el mensaje de error. Quizás los dos errores deberían estar a la misma altura y tener un padre en común. Y los dos hijos definen el texto, por ejemplo. Posiblemente esa sea la solución. Es como que hasta el caso más simple. Sí, pero no, ¿qué es? Sí, es que acá deberíamos ir a la solución de. La anterior. La de las figuras. Sí, si te vas para la figura ya no te vas más. Sí. Sí, porque acá, o sea, el bug acá es que este está calculando el área. También. Bueno, ¿estamos bien? Single responsibility, open close, Liskov, quedan dos. Los más difíciles. Segregación de la interfaz, que es mucho más fácil de entender en el paper. Que básicamente es, no hay que forzar a un cliente a que dependa en cosas, literalmente dice things, que no usa. O vamos a cambiarlo que no le interesa. ¿Sí? Básicamente, ¿qué nos va a decir esto? ¿En qué se centra el principio de segregación de la interfaz? Va a bardear, va a hablar muy mal de las interfaces, llama gordas o grandes. ¿Sí? Ahí está como en el castellano. Básicamente los clientes no deberían ser forzados a depender de interfaces que no usen. ¿Cuál es el caso más común de esto y que lo hacemos todo el tiempo cuando programamos, no cuando cocinamos? Cuando usamos una librería. ¿Vieron cuando ustedes están en Java, están codeando, hacen, qué sé yo, un string, cualquiera, punto, y de repente IntelliJ les da 52 funciones? No sé cuál quiero usar de todas estas. Bueno, este principio va contra eso. Debe decir, el cliente no debería conocer más de lo que le interesa. ¿Sí? En todo caso, deberíamos partir esa interfaz en más pequeñas y darle a cada cliente lo que le interesa. Básicamente, vamos con uno de los ejemplos. ¿Sí? Nosotros podemos tener un cajero automático, ¿sí? en el paper se llama ATM, ¿sí? que tiene distintos tipos de interfaz gráfica. Tiene uno en braille, uno que es como por pantalla visual y otro de voz. ¿Sí? Y los tres
los tres van a usar el mismo cajero. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. Digo esto, si tuviéramos una interfaz y necesitaríamos que tenga tres outputs diferentes, podemos tener tres clases diferentes y ya está. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener diferentes tipos de transacciones que se pueden hacer. Tipo un depósito, una extracción o una transferencia. ¿Sí? Cada una, ¿sí?, de las transacciones van a usar alguna UI. ¿Sí? UI es un User Interface, o interfaz gráfica. ¿Qué pasa? Cada una de estas va a hacer cosas diferentes. Cada una va a mandar un mensaje a la UI, ¿sí?, pero de una forma diferente. El depósito no va a usar toda la UI, va a usar una parte. ¿Sí? Lo mismo con la extracción y la transferencia. ¿Sí? En este caso estaríamos violando el principio de segregación de la interfaz, porque la transferencia está viendo métodos que le sirven a depósito, pero no a él. ¿Sí? Odio el ejemplo este porque para mí no es muy claro. O sea, complejiza muchísimo más lo que es. ¿Cómo lo arreglamos esto? Ya sabemos arreglar esto. Perfecto. Si tenemos un pedacito de interfaz gráfica para cada transacción, ¿sí?, que las tres estén adentro de la interfaz gráfica grande, ¿sí?, la interfaz gráfica sigue siendo la misma, cada transacción se relaciona nada más con la parte de la interfaz gráfica que le interese. ¿Sí? ¿Por qué digo que lo complejiza? Porque nada, esto es mucho más fácil. Que básicamente no tengamos interfaces gigantes, sino tengamos interfaces pequeñas. ¿Sí? Una implementación, recuerden, pueden implementar muchas interfaces. ¿Sí? Podemos partir las interfaces en dos o en más. En general tenemos una grande y pequeñas. ¿Sí? Para darle a los diferentes clientes diferentes cosas. En otras palabras, ¿qué nos dice esto? Antes de pasar. ¿Cómo evitamos romper con esto? Ah, no, me confundí con el que viene después. Eso sí. Si tiene una interfaz muy grande, se asegura y la están pasando de un lado a otro, lo más probable es que estén mirando hasta el principio. Es más difícil de ver esto. Tampoco lo solemos tomar porque es más difícil, pero bueno. Y ahora vamos con el último. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Bueno, principio de inversión de dependencias. Que también suena bastante difícil. Pero básicamente nos dice que no tenemos que aprender cómo cablear las cosas para prender la luz. Solamente tenemos que usar un botón. ¿Sí? No tenemos que saber cómo funciona por adentro para prender una luz, sino solamente tenemos que saber que hay que apretar el botón. ¿Qué nos dice esto? Nos va a decir dos cosas bastante complejas. Básicamente que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel. ¿Sí? Ambos deben depender de abstracciones. Y la segunda parte es que las abstracciones no deben depender de detalles, sino que los detalles deben depender de las abstracciones. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar con un ejemplo. Suena bastante más complejo de lo que es. Supongamos que tenemos un botón y una lámpara. ¿Sí? Fíjense que el botón, por ejemplo, si tiene lámparas, el botón, los dos son de bajo nivel, tiene que saber a qué lámpara está conectada. Tiene que saber que esta lámpara se prende de esta forma en particular. ¿No? Y si yo el día de mañana tengo otra lámpara, otro tipo de lámpara, no me va a servir este botón. Porque solo sabe prender esta lámpara. Están dependiendo dos módulos de bajo nivel. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a decir este principio? Básicamente romper esa dependencia y usar las abstracciones de vuelta. Básicamente que no dependa el botón de la lámpara, ¿sí?, sino que los dos implementen diferentes abstracciones. ¿Sí? Que el botón, la implementación del botón, ¿sí?, resuelva o implemente a un botón genérico. Esto como no es un nombre muy afortunado, pero básicamente el cliente de un botón, o sea, algo que es accionado por un botón, una lámpara,
¿sí? Sea implementado por una lámpara. Entonces ahora yo tengo botones y clientes de botones que laburan entre sí, los dos de alto nivel, sin conocer las implementaciones. Y las dos implementaciones no se conocen, solamente las abstracciones. ¿Sí? ¿Qué me dice esto al final del día? ¿Qué me tengo que llevar de acá? Que nunca tengo que comunicar dos implementaciones una con la otra, sino que cuando lo hago tiene que ser a través de interfaces o herencia, ¿no? Cuando yo recibo por parámetro una instancia de otro objeto, no puedo recibir esa instancia, sino que tengo que recibir una interfaz. ¿Sí? Así de simple como lo dije recién. Este es mucho más difícil de ver cuando se rompe. Muchísimo más. Y en general muchas veces no lo quieren arreglar. Porque es tipo chispas muy pequeño. Tipo, y puede ser. Ahora tengo botones que pueden funcionar con cualquier lámpara. Mientras las lámparas cumplan la interfaz, funciona. ¿Está bien? Es cuando preguntamos qué está mal en el código, siempre es tipo, se están relacionando dos implementaciones directamente. Y bueno, sí, pero en general ese no es un error súper mega grave, por más que viole este principio. Bueno, esta es la L. La D. Por las dudas lo chequeamos. Ahí está, dependencia inversa. Está como medio tirado de los pelos, ¿no? Como dependencia inversa una más. Rarísimo el nombre. Para mí no. Le queda un poco lejos a lo que dice el principio en sí. Para mí este es el más complejo de todos, igual, de entender. Después en la implementación es mucho más fácil, es que no se relacionen directamente a implementaciones. Digo, ya está. Pero ¿por qué? Es bastante más complejo. Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? Es la última vez que vamos a hablar de objetos. Acá, hasta el examen. No es mentira, porque el viernes van a seguir. ¿Sí, no? La semana que viene recién arrancamos con interfaz gráfica. ¿UML ya vieron? No, estoy confundido, sí, por eso sí. Este viernes se arranca. ¿Eh? ¿O no? ¿Qué cosa? ¿No arranca este viernes interfaz gráfica? Ah, puede ser.